Perfecto, chicos. Entonces, bueno, bienvenidos a todos y todas a una nueva clase de higiene y seguridad alimentaria. Entonces, vamos a continuar eh, dándoles un cordial saludo, chicos. Bueno, vemos que ya son las... Igualmente estamos en la unidad 2. Hemos abordado ya una evaluación. Vamos a hacer un rápido, una retroalimentación sobre la evaluación, a ver cómo les fue. Verán, un ratito necesito ingresarme. A ver, voy a ingresar a la prueba virtual que ustedes vieron exactamente hace 8 días, pues para ver los resultados, ver las preguntas en las que hayan tenido dificultad, ¿no? Pues no sé si me cuentan, no sé si alguno de ustedes puede compartir si estuvo un poco complicada la prueba, tuvieron dificultades o qué tal fue su experiencia en la evaluación. Ahorita vamos a ver voy a visualizar a prueba de alguno de ustedes, ¿ya? Obviamente, alguien que haya tenido una calificación un poco baja en su rendimiento para posteriormente. Voy a compartirles ahorita a ver, un rato voy a desactivar mi cámara nomás. Voy a ingresar entonces a la plataforma, chicos, atentos, por favor, para las preguntas. Ya. Aquí está el documento. Ya. Entonces vamos a la unidad 2, higiene y seguridad alimentaria. Bueno, como ustedes ven, ya hemos visto todo lo que conlleva con los requisitos que lleva un manipulador de alimentos. Hemos hecho ya trabajos. Ya tenemos, hasta ahora ya tenemos 7 clases. Con la de hoy juntamos 8 clases. 8 clases realizadas. Como ustedes ven, tenemos tres trabajos enviados. Vamos a ver la evaluación realizada. Ya. Notan que en esta evaluación yo les di un minuto menos. Les puse un tiempo de 19 minutos. Bueno, según las notas de ustedes tenemos ahí 8, 9. Mira, Michelle, ella tiene 10. Mira, Michelle tiene 10 puntos. ¿Te ha ido bien? Ya, vamos a revisar vamos a revisar la tuya, estimado Santiago, ¿ya? En el caso tuyo tienes la mayoría de notas son aceptables. Entonces vamos a realizar las preguntas en las que pudiste haberte confundido, que son la pregunta 4, por ejemplo. Vamos con la pregunta número 4. Ya, bueno, la pregunta 4 hace referencia al lavado de manos. Lavado de manos que hoy tan de moda está por la crisis de la pandemia del COVID-19. Bueno, en este caso el lavado de manos hace referencia al lavado que uno debe hacer cuando es un manipulador de alimentos, cuando está preparando alimentos. Entonces, los tiempos que hemos puesto son 40 segundos, 20 segundos y 60 segundos. Ya. ¿Por qué no es la respuesta 60 segundos? A ver, en esta pregunta, si tú te das cuenta únicamente de aquí dice, en la fase de jabonado, dice, ¿no? Cuando te lavas las manos, pero jabonado hace referencia a cuando tomas el jabón y haces de espuma, ¿no es cierto? A ese tiempo te es lo que te está preguntando. Entonces, no te vas a demorar un minuto solamente en estarte jabonando. Entonces, la respuesta correcta es 40 segundos. Lógicamente, por descarte también salía, ¿no? Por ejemplo, 20 segundos, que es la opción B, es muy poco tiempo. 40 segundos es un tiempo asequible, aceptable, mientras que 60 segundos es demasiado tiempo. Puede ser de 40 segundos en adelante, pero basta con unos 40 segundos, 45 segundos, solo para el jabonado. Imagínate que también tienes que utilizar luego de jabonar, el enjaguado, ¿no?
Entonces, un lavado completo sí duraría aproximadamente 1 minuto y medio, o 1 minuto, 15 segundos. Ya vamos a ver cuál es la otra pregunta que tienes dificultad. La pregunta 7. ¿Cuál de los siguientes elementos, si estuviesen presentes en un alimento, constituyen un riesgo físico? Entonces, tú has puesto pesticidas, agua contaminado, éter. Si tú das cuenta, el éter, los pesticidas corresponden a, como es contaminación química, ¿sí? Entonces no puede ser contaminación física porque te está preguntando la pregunta claramente, riesgo físico. Físicos son elementos que son visibles, puedes tocarlos, son tangibles. En este caso, pues es la opción B, trozos de vidrio, madera, piedras, eso es físico. La opción A, en cambio, bacterias, virus, parásitos, esos son riesgos biológicos, ¿sí? Vamos con a ver, pregunta 8. Esa es la pregunta 8. Estoy mal. Vamos con la pregunta número 10. A ver, bueno, esta es pregunta de 4 opciones. Esta era si tenía un grado de dificultad, ¿no? Como ustedes se dan cuenta, hay preguntas de dificultad leve, dificultad media y de dificultad un poco alta. Es alta porque, bueno, tienes 4 ítems, tienes hasta la opción D y cada opción tienes que leer. Vamos a entender la pregunta. ¿Por qué las carnes crudas, res o pollo, hablemos de alimentos crudos en sí, son más susceptibles a deteriorarse frente a la leche en polvo, el azúcar? Ya. Opción A es la que tú has colocado, necesitan más lavado cuando son comprados en el mercado, ya que contienen muchos gérmenes. Es verdad que contienen gérmenes, ¿no? Esta parte de aquí, la última, es verdad, ¿no? Pero hay que seguir leyendo también el resto de opciones, a ver qué más nos ofrecen. Vamos con la opción B, porque su actividad acuosa es alta. Sí, es verdad, eso podría ser. El contenido de agua disponible para las bacterias, microorganismos es genial. Exacto. Podría ser también la opción B. La opción B incluso es mucho mejor que la opción A, que aquí te dice contiene muchos gérmenes, ¿se dan cuenta? En la opción B, en cambio, te está diciendo lo mismo con la actividad acuosa y se llevan reacciones químicas. Es más completa que la apreciación de la opción A, por lo tanto la A ya no puede ser en este momento la B. Vamos a leer la opción C. Contienen más proteínas que otros alimentos. Pueden transformarse en histaminas, que son causantes de intoxicaciones letales. A ver, las histaminas, eso vamos a ver en el capítulo 4, estas son causantes de intoxicaciones, es verdad, pero las proteínas, no todas las proteínas se transforman en histaminas. Son generalmente las proteínas de los pescados, ¿sí? De los alimentos del mar. De ellos es más susceptibles a estas intoxicaciones. Por lo tanto, la opción C ya no es. Y la opción B, la opción D, perdón, la opción D de Diosito, debido al que el café contiene otros elementos químicos que los hace más resistentes. No, no tiene que ver con la composición química. Entonces, la opción B, ¿sí? Actividad acuosa o contenido de agua para el deterioro de los alimentos, ¿sí? Listo, de acuerdo. Entonces, eh, eso era pues mi estimado Santiago, en las preguntas que tú pudiste apreciar. Ya, ¿tenemos alguna otra pregunta, chicos? ¿Alguna otra dificultad con respecto a las tenido ese, esa dificultad, ¿no? Vimos la opción, esta última pregunta, sí, en verdad, Santiago, la pregunta tiene ese matiz de ser un poco, las preguntas, todas las opciones de respuesta son capciosas. Pero ahorita les he aclarado cómo deben de resolver. Hay un método que se llama el método del descarte, es el que yo utilizo, si ves, o sea, lean las opciones de respuesta y ven que tiene algo que ya no
ya es no incoherente, sino no relacionado o se sale un poquito del tema, entonces ya automáticamente descartas esa opción. Simplemente se quedan con las opciones más apegadas a la pregunta, más apegadas al tema. Si en este caso estamos hablando de las bacterias. Ya. Listo. ¿Tenemos alguna pregunta, chicos? ¿Alguna otra pregunta? ¿Alguna otra inquietud sobre las evaluaciones? Ya, perfecto. Entonces vamos a continuar. Ya vamos a continuar con nuestra clase. Bien, a ver. Bien, el día de hoy vamos a abordar un poco de, sí, digamos, una serie de preguntas no tan complicadas que se relacionan con la higiene alimentaria, ¿no es cierto? Con definir, ya. Entonces nosotros vamos a entender algo muy claro, ¿no? También había una pregunta que yo les había planteado en la evaluación. Una de las primeras preguntas que también les pudo haber salido o le salió a alguno de ustedes, hacía referencia al concepto, ¿no es cierto?, de qué es seguridad alimentaria, ¿verdad? Ya. Entonces, ¿qué será? Bueno, si es que nosotros hablamos de higiene, ¿ustedes creen que la palabrita higiene es igual a seguridad? Ya, nosotros estamos abordando, voy a compartirles, vamos a participar también ya en esta clase. Quiero que por favor participen, eh, como lo hicieron, como lo han venido haciendo en todas las clases. ¿Ustedes creen, qué opinan? ¿Ustedes creen que higiene es lo mismo que seguridad? ¿Qué opinan, chicos? ¿Es sinónimo higiene? Sí, creo. Al decir, bueno, sí creo, me dirías, Carlitos, como que no estás seguro, ¿verdad? Entonces sí. Ya, eso tiene que ser. Sí, nos dice Carlos. ¿Algún otro criterio, chicos? No sé. Jennifer, Michelle. Yo digo que no es igual. Ya, muy bien, Yasmin. Yasmin nos dice que no es igual. Ya. Santiago, ¿tú qué crees? ¿Crees que es igual higiene que seguridad? No, Ya, ¿por qué no sería igual según tu concepción? Tú y Yasmin, bueno, tienen el mismo concepto y en realidad están en lo correcto, ¿no? Ya, no es lo mismo, ¿no es cierto? ¿Por qué no será lo mismo? ¿Cuál es tu concepción, Santiago? porque higiene es una cosa y seguridad es otra cosa. Ya, pero un concepto, por ejemplo, dime, ¿qué es para ti seguridad, por ejemplo? ¿O qué es para ti higiene? Son unas reglas como se dice en la cocina, lavarse bien las manos, así. Ya, muy bien, eso es higiene. Perfecto. Muy bien, Santiago, gracias por tu intervención. Mir, sí, higiene tiene que ver con reglas, ¿qué más? Podemos poner normas, procedimientos, procedimientos, ¿cierto? Que se deben seguir, ¿no es cierto? Que se deben seguir, podríamos decir, ¿ya? Que se deben seguir. Sí es correcto tu aseveración, Mir. Normas, procedimientos que se deben seguir en dónde, como tú también nos acabas de decir, en las etapas de, hablemos
las etapas de manipulación del alimento, en el cocinado, en el preparado, ¿no es cierto? Para garantizar, eso sí, en este caso, que los alimentos sean seguros, ¿verdad? En ese caso. Sí, entonces seguridad es otra cosa, ¿no es cierto? Seguridad es ya ahí, o sea, con nosotros realizar todas estas normas, nosotros podemos llegar a lo que es la seguridad, ¿no es cierto? O sea, la higiene vendría a ser una parte, un complemento de la seguridad. Entonces podemos nosotros definir, yo les puedo poner muchos conceptos. Miren, por ejemplo, aquí hay un concepto que es tomado de la Organización Mundial de la Salud, aunque la verdad está muy en duda ahora la Organización Mundial de la Salud, ¿no es cierto? Con esto del COVID quedó un poco mal parada la Organización Mundial de la Salud, ¿no es cierto, muchachos? Pero bueno, más adelante vamos a abordar eso. Verán, la Organización Mundial de la Salud refiere a la higiene alimentaria como sí, mira, todo lo que nos ha dicho Santiago y tal vez Yasmín también en su proceder, ¿no? Son conjunto, mira, de medidas que deben estar presentes en todas las etapas de la producción, ¿sí? Todas las etapas. En estas etapas viene, mira, desde el almacenamiento, ¿no es cierto? De hecho, desde la producción, es decir, desde el campo, desde el cultivo de los productos, ¿no es cierto? Luego el almacenamiento, transformación, si hablamos de alimentos transformados industrialmente, cocinado doméstico. Si nos saltamos en cualquiera de estos eslabones de la cadena, ya no hay seguridad, ¿no es cierto? Mira lo que dice, para garantizar la salubridad. Entonces, todo esto, la salubridad, nosotros vendríamos a ser un sinónimo de lo que es seguridad. O sea, todos estos pasos que nosotros hacemos, gracias a ellos se puede tener un alimento seguro. Entonces, no es lo mismo el poder. La higiene permite, permite tener a los alimentos seguros, ¿no es cierto? Entonces, nosotros podemos definir de esa manera, ¿sí? Repito, la higiene alimentaria son todas las medidas, condiciones que se deben realizar a cabo, ¿no? Para que los alimentos, para garantizar la salubridad, la seguridad en los alimentos, ¿ya? Entonces, esa es la diferencia entre higiene y seguridad. Yo, por ejemplo, les hago este repaso porque en el examen les voy a poner preguntas así, es decir, les voy a poner parecida a la última pregunta que estábamos realizando en la corrección de la prueba de Santiago. Yo les puedo poner cuatro conceptos muy similares, pero va a haber así como les digo una trampa o una cáscara de plátano, ¿sí? Esa pregunta que, por ejemplo, tenía Santiago tenía un grado de, digamos, de sí, de dificultad media alta. Hay preguntas que van a tener esa connotación, ¿sí? Ya. Entonces, no nos confundamos de pronto, porque nuestra asignatura se llama Higiene y Seguridad Alimentaria. Vamos entonces ahora a definir qué es la seguridad, ¿no? Verán, la seguridad, en cambio, es un concepto muy distinto. Ya. Voy a en este momento, bueno, hasta eso, traten de por favor tener en sus apuntes estos conceptos. Voy a definir, en cambio, la gran diferencia entre lo que es, en cambio, lo que es la seguridad. La seguridad alimentaria, verán, es la seguridad alimentaria hace, en cambio, referencia a los alimentos seguros, ¿no? Al acceso, al acceso. En cambio, vamos a ver que es un poco distinto los dos conceptos. Mire, si yo digo, dejémosle por aquí el concepto de dejémoslo por aquí al concepto de higiene, ya, son las normas. Recuerden, higiene, hagan referencia ustedes siempre a las normas higiénicas, ¿no? Normas higiénicas, ya. Pero seguridad, pues, nos hace referencia a otro concepto. Ya, la seguridad alimentaria, mira lo que nos dice, ¿no? Seguridad alimentaria
La seguridad alimentaria existe, o sea, hay seguridad alimentaria cuando todas las personas tienen acceso en todo momento. ¿Qué quiere decir todas las personas? Es decir, hablamos de, en este caso, todas las regiones, incluidas esas regiones de los sectores marginales, hablemos del continente africano. ¿Se han dado cuenta que allá no todas las personas tienen acceso en todo momento a alimentos? ¿Sí? Nosotros, digamos, vivimos, podemos decir que aún vivimos en el paraíso, como normalmente lo dicen, o en condiciones más socioeconómicas diferentes a otros países tercermundistas o países donde no hay acceso a alimentos seguros, ¿sí? Mira lo que dice, a alimentos suficientes, ¿ya? Alimentos suficientes. Y tiene que ser los alimentos no solo seguros, sino también nutritivos, ¿sí? Si hablamos de alimentos nutritivos, estamos hablando de seguridad alimentaria. Si tú consumes un alimento que no es nutritivo, por ejemplo, hablemos de comida chatarra, yo la llamo comida chatarra, ¿sí? Hablar las hamburguesas, las papas fritas que son hechas obviamente con el mismo aceite, ¿no? Aceite reutilizado. Entonces ya no son alimentos nutritivos, incluso te pueden causar enfermedades, ¿no? Esos son alimentos seguros para mantener una vida sana y activa. Entonces, ese es el concepto que le diferencia a la partecita de seguridad, mira, ¿sí? Sí, ya. Entonces, no se olviden estos dos conceptos que de cierta manera, pues puede ser parecido, ¿no? Yo por eso al comienzo puse, ¿no? No te preocupes, estimado Carlitos Villagómez, en tu intervención, ya. Es mejor equivocarse para que ustedes no, el día de la prueba, pues no caigan en estos errores. Porque sí, muchas personas se confunden y piensan que es lo mismo, ¿no? Higiene, seguridad es lo mismo, no. Seguridad es otra concepción como ustedes pueden apreciar. ¿De acuerdo? Entonces sí está comprendido, chicos, los dos conceptos, qué es higiene alimentaria y qué es seguridad alimentaria, ¿sí? Son dos cosas, o sea, van de la mano, ¿no? La higiene permite llegar a la seguridad, podríamos decir, ¿no? Es decir, primero, si es que yo hablara eh, de, de cómo se llega a la seguridad, yo podría decir que primero tenemos que tener higiene, uno, y dos, para nosotros llegar a la seguridad, de aquí a acá, este es el camino, ¿no? Con higiene nosotros llegamos a tener seguridad, ¿sí? Van de la mano, obviamente, ¿no? La seguridad en este caso dependería de la higiene, ¿sí? Podríamos nosotros aseverar esto finalmente. Podríamos decir que la seguridad alimentaria depende. ¿De quién dependerá? De las medidas de higiene, de las medidas higiénicas. Claro, es que si tú no tienes medidas higiénicas, supongamos que tienes un alimento contaminado, entonces, ¿de qué seguridad estamos hablando, no es cierto? Si es que no hay medidas higiénicas, hablemoslo acá, si es que no hay medidas higiénicas, no hay higiene, ¿qué es lo que pasa? Pues lógicamente no hay seguridad. Hay contaminación, ya no hay seguridad, ¿no es cierto? Si hay virus, ya no hay seguridad. Si hay bacterias, no hay seguridad. ¿De qué seguridad hablamos si no hay higiene? Entonces, la higiene, primero, es el punto de partida para llegar nosotros a hablar de seguridad. Listo. ¿Está claro esto, chicos? ¿Está claro estas dos diferenciaciones? ¿Sí? ¿Está claro esto, muchachos? Es lo que, Sí, señor. es lo que hemos venido estudiando, pero ahorita que ustedes ya han comprendido los conceptos, vuelvo a profundizar, o sea, estoy profundizando los conceptos a una manera hablemosla más diferenciada, más estructural de las percepciones, ¿ya? Porque las percepciones, como repito, son muy similares y pueden tener tendencia a confundirse. Perfecto. Listo, chicos. Entonces,
dejo de compartir el pizarrón virtual y procedemos entonces a seguir charlando, muchachos, ¿ya? Entonces, esa es una primera concepción que ustedes deben tener sobre lo que es la higiene y, segundo lugar, lo que es la seguridad, ¿ya? Entonces, repito, en nuestras pruebas, nuestros exámenes, va a haber preguntas similares que ustedes van a tener que saber diferenciar, ¿no? Son conceptos claves. A propósito de estos conceptos claves, si estábamos hablando de seguridad, ¿no es cierto? Ya. Si nosotros hablamos de alimentos que ya no son seguros, podríamos tratar de los alimentos adulterados. ¿Qué será un alimento adulterado a propósito de esto? A ver, ¿qué creen ustedes que es un alimento adulterado? No sé si alguno de ustedes nos puede compartir su percepción. Un alimento dañino. Ya, es obvio que nos va a hacer daño, ¿no es cierto? Ya. Pero la palabra adulteración, ¿a qué les hace referencia? Adulterado. Que ya se ha caducado y ya no sirve. Bueno, eso es caducidad, hace referencia en cambio a lo que dice Santiago, que te va a hacer daño. Un alimento caducado quiere decir que ya pasó su tiempo de vida útil y puede perder sus propiedades nutricionales, puede haber reacciones químicas de deterioro y por eso te puede hacer daño. Ya eso es un alimento caducado. Ya. Puede ir también eso en el examen, ¿no? O sea, alimento caducado les puedo poner, ¿no? Un concepto similar que es del que estoy diciendo, hablando ahorita. El que acá ha perdido su... dime si su lady parece que quieres. Sí, Inge, quiere decir que se le ha añadido o se le ha quitado alguna sustancia o algún elemento para modificar su composición. Ya. Sí, perfecto. Alimento, sí, hagamos esa referencia, verán. Alimento adulterado y alimento caducado. Vamos con nuestro pizarrón virtual. A ver. Perfecto, mi estimada Zuleide. Espérame un segundito. Al final me haces acuerdo para compensarte en las bonificaciones. Verán, muchachos, solamente voy a borrar mi pizarrón y vamos a anotar estos dos conceptos, ¿sí? Porque yo en el examen, repito, esto es lo que les voy a poner, ¿no? La primera concepción que nos decía Santiago y Carlos, ya mira, que es un alimento caducado. Un alimento caducado, pues puedo decir que es aquel que ha terminado, su ciclo de vida, ¿no es cierto? Su ciclo de vida útil, ya. El que ha terminado su ciclo de vida útil. También podemos decir que aquel que ha terminado su ciclo de vida útil, puede ya haber, en él ya puede haber modificaciones, ¿no es cierto? Modificaciones. Hablemos de puede haber modificaciones químicas, modificaciones químicas que van a degradar o a deteriorar, ¿no es cierto? Van a deteriorarlo y podría hacernos daño, ¿sí? Podría hacernos daño. Podría generar una enfermedad, ¿ya? Podría generar una enfermedad también. Si es que es un alimento ya caducado, podría causarte una enfermedad, ¿sí? Ya. En cambio, la concepción que yo estoy ahorita manejando, hablo de que es un alimento adulterado. ¿Ya? ¿Qué es un alimento adulterado? No podemos decir que es similar al alimento caducado, ¿no? Adulterado, nosotros hacemos referencia a la composición química. Composición química.
Composición química del alimento, lo que nos decía Zuleidi. Zuleidi mencionó algo sobre la que ha cambiado uno o alguno de los componentes del alimento. Entonces entendamos primeramente qué es la composición química de un alimento. ¿Ya? ¿Qué será la composición química de un alimento? Vamos a entender a nuestra manera de ver con la composición química. Hablemos claro de, vamos rápido con la composición química de la leche de vaca, por ejemplo, ya. La famosa leche de vaca, que uno de los alimentos más, ¿qué es más, por ejemplo, ya, esta imagen que siempre yo les he sabido compartir, ya, la composición química. Por ejemplo, mira, esta es la típica imagen que siempre he sabido manejar con ustedes, mire. Aquí tengo yo, por ejemplo, esa es la composición química de la leche de vaca. Nosotros podemos ver que tiene, por ejemplo, eh, la mayor parte es agua, ¿no es cierto? Ya. ¿Qué más tiene la leche de vaca? Podemos ver que también tiene lactosa, ¿sí? Uno de los componentes principales. Tiene grasa, tiene proteínas y tiene minerales. Esa es la composición química de la leche natural, podríamos decir, ¿ya? Una leche que en este caso para nosotros sería segura, segura para el consumo. Pero ¿qué pasaría si yo, en lugar de ponerle agua, no sé, le pusiera algún otro componente? Un componente similar al agua, agua contaminada, por ejemplo. Si ya tiene agua contaminada, el alimento, ya en este caso, bueno, sería un alimento contaminado, ¿no? No sería un alimento adulterado. Como estamos hablando de adulteración, adulteración viene a que la composición química del alimento se va a ver afectado, pero en este caso por algún aditivo no autorizado. ¿Qué quiere decir un aditivo no autorizado? Eh, Hubo una temporada, les converso, de la leche que normalmente se encontraba en el mercado cuando compran la leche cruda, ¿no es cierto? Le adulteraban, por ejemplo, colocándole, algunos hasta le ponían un poquito más de agua o le ponían un poco de harina para que suela hacerse más blanquita, ¿ya? Entonces, pongamos un ejemplo, ¿verdad? Hablemos de la leche adulterada que se puede conseguir en el mercado. Ha habido casos, ha habido denuncias ya. Bien, vamos a ver por acá, verán. Voy a pasar mejor un reportaje. Veamos un reportaje. Puede haber incluso leche que esté, no sé, colocado, no sé, ya como les dije en este caso, harina, algún aditivo no permitido, y sin embargo es expendida, ¿no? Para engañar a los consumidores, por ejemplo, ¿ya? Verán si aquí está. Ya. Miren, voy a mostrarles un reportaje ahorita. Ya. A ver, voy a mostrarles, en este caso, como estamos hablando de adulteración, hablemos de la leche en polvo, por ejemplo, ya. Para los bebés o, sí, generalmente a los bebés se han dado cuenta que les dan a veces eh, complejos nutritivos, alimentos enriquecidos, ¿no? Enriquecidos con nutrientes, con minerales. Hay ciertos tipos de leches, ¿no es cierto? Ya. Les voy a compartir ahorita un documento. Por ejemplo, mira, este es extraído
Sí, de este sitio web que se llama Ciudad Guyana. Mira. Por ejemplo, expenden leche en polvo adulterada, dice, ya, en los mercados de San Félix. Ya. Vamos a ver, por ejemplo, esta es la imagen de esta marca, ¿no? Se llama Leche La Campiña. Es leche en polvo, enriquecida. Repito, para muchas personas, especialmente para niños, lactantes, a veces se utiliza leches enriquecidas, leche en polvo. Miren, generalmente, mira lo que nos dice, ¿no? Varias personas han sido engañadas tras comprar leche en polvo en mercados en la ciudad de Guyana. Mira, consumidores alertaron a las autoridades de la alcaldía para que estén atentos con estos alimentos. Mira lo que suelen poner, ¿no? Presumen que puede ser una red de distribuidores que mezcla, observen, leche en polvo con harina u otro alimento para engañar a los consumidores. Entonces, eso es una adulteración. Es una mezcla de leche en polvo, como yo les decía, mire, posiblemente con harina u otro alimento. Entonces, claro, como ustedes se dan cuenta, la leche en polvo es un polvito blanco, ¿no es cierto? Blanquecino, de una granulometría similar al azúcar, a la sal, ¿no? Y hay otros componentes en polvo que pueden parecerse mucho al ser de color blanco. Entonces, ¿cómo se dan cuenta? ¿Cómo se dan cuenta que es un alimento adulterado? ¿No es cierto? Eso puede ser usted la pregunta. Y vamos a ver eso. Mira, cuando un niño llegó a su casa, comenzó a preparar el alimento, se percató que que la lactosa tenía otro color y su sabor, por eso presumía que estaba alterada. Lógicamente es indiscutible el sabor, ¿no es cierto?, de la leche, el sabor característico, ¿no es cierto?, es un poco dulcecita, ¿sí? Entonces, eso es un vivo ejemplo, ya, eso es un vivo ejemplo de una adulteración, ¿ya? ¿Qué es lo que ha pasado con la composición química de la leche? Ya en lugar de tener lactosa y otras proteínas, si tú le incorporaron, digamos, hablemos los delincuentes, o esto es vandalismo o esto es considerado penal, ¿no? En otros países, también en nuestro país, le han adulterado colocándole harina. La harina le daría en este caso otra nueva composición química. Entonces, es fácil de descubrir esto. ¿Cómo? ¿Cómo dicen, no es cierto? ¿Cómo podrían descubrir? A ver, a propósito de esto, ¿qué opinan ustedes? ¿Cómo descubrirían ustedes que esa leche está adulterada ya? Esto fue una denuncia, ¿no?, hecho en esa ciudad en este sitio web que revisamos. Será por el sabor, por la forma que al poner al fuego, digamos así, la leche, se forman otras cosas. Perfecto, ¿no es cierto? Cuando tú le vas a hacer hervir, muy bien, Carlos, si le haces hervir la leche, ves que toma otra forma, se hace más espesa la leche, entonces uno dice, oye, esto no es leche, ¿por qué está tomando esta forma, la consistencia, sí o no? Ya, es perfecto, muy bien, Carlos. Ya, entonces, ¿qué opinan ustedes, chicos? Otra forma, ¿cómo se darían cuenta? Más de un proceso de cocción, nos dice compañero Carlos, ¿ya? Sí, una forma de cocción. Podría ser por el color de la leche. Ya, el color, pero si la harina le hace que se vea media blanquita, digamos, ¿no es cierto? Bueno, puede ser que haya sido más amarillo ya. Perfecto, Yasmín, perfecto. También sería mediante una comparación. ¿Cómo ser exactamente prosigue, Carlos, una comparación en qué sentido? Sí, obviamente, si es que estaría dudando que eso estaría adulterado, sería ir a comprar la verdadera, como se dice, la leche original, digamos así, y comparar con esa leche que está adulterada, que estamos dudando. Bueno, esa sería mi opinión. Ya, gracias por tu aporte. Muy bien, Carlitos, perfecto. Yasmín también nos hablaba sobre en la misma concepción. Ya. Las formas de comprobar podrían ser esas, ¿no? Por medio de un análisis organoléptico. ¿Qué es organoléptico? Análisis organoléptico quiere decir que incluyen los tres sentidos, ¿no es cierto? La vista, o nos decía Yasmín, el color. Otro es el olfato.
ustedes aperciben el olor característico de la leche y finalmente el sabor, ¿no? Cuando tú pruebas, dices, tiene otro saborcito especial, un poco extraño. Entonces en ese momento uno duda y dice, ¿este producto está adulterado o le han puesto otro componente? Entonces inmediatamente se hacen las denuncias y en este caso hay organismos de control que hacen los análisis. Hablemos de los análisis físico-químicos, análisis de laboratorio, ya. En los análisis de laboratorio, ahí arrojan el contenido de proteínas que se ha modificado, ¿no es cierto? Por ejemplo, miren, les paso el documento. El contenido de proteínas, por ejemplo, se va a ver alterado, ¿sí? Volviendo a nuestra gráfica anterior, ya, nuestra gráfica anterior, ya, miren. Si hablamos de el contenido, si hace alguien un análisis, por ejemplo, el contenido de agua va a cambiar. Supongamos que el contenido de agua en este caso es, no sé, supongamos que se baja, al colocarle un poco de harina, se va a bajar el contenido de agua, no sé, hablemos de un 82%, pues ya se baja 5 puntos, mira, ¿sí? De igual manera, si hiciera en este laboratorio, realizan un análisis de lactosa, y el contenido de lactosa es más bajo, por ejemplo, supongamos que tuvieras apenas un 2% de lactosa, hablemos un 2% de lactosa, ya, le voy a poner abreviatura, la lactosa, ya. Entonces, de esa manera uno se va dando cuenta que la composición química ha cambiado, entonces está siendo sustituido por otros componentes. En este caso estamos hablando de eso, de que es un alimento adulterado. Entonces, sí está claro, chicos, ¿qué es un alimento adulterado? Es aquel alimento, podríamos decir, ¿no es cierto?, que ha cambiado de cierta manera, podríamos poner un concepto, ¿no? Podríamos decir que es aquel alimento que ha sido, como nos decía su lady, incorporado, ¿no es cierto? Podríamos decir intencionalmente, 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 ya no es puro, ¿no es cierto? Intencionalmente, algún otro componente, ¿no es cierto? Algún otro componente, y más grandecito, ya. Algún otro componente para disimular, podemos decir, para disimular. A ver, ¿qué pasó aquí? Para disimular su composición química original. Ya. Para disimular su composición química original con fines comerciales, ¿no es cierto? O sea, con fines, hablemoslo así, con fines de lucro, ya, con fines de lucro comercial. Claro, en este caso, pueden de esta manera, no sé, pueden venderle, ¿no es cierto? Te están vendiendo, como dicen comúnmente, gato por liebre, ¿no? Es un término muy común aquí en nuestro medio, ¿no es cierto? Si han escuchado. Ya, eso es cuando te están vendiendo otra cosa en lugar del componente original. Entonces, este es un concepto que podríamos anotar, miren, y es un concepto sacado de nuestras propias palabras en base a su percepción, ¿no? Aquel que ha sido incorporado intencionalmente otro componente para simular su composición química original con fines de lucro comercial, ¿ya? Sí, realmente son conceptos nuevos que pueden ustedes componer o anotar en sus respectivos apuntes, ¿ya? Entonces, hemos aprendido dos nuevos términos, ¿no? Alimento caducado y que no es lo mismo que un alimento eh, adulterado. Y sí, en la realidad se da bastantes alteraciones.
otro ejemplo, verán, otro ejemplo de la, otro ejemplo de esta adulteración. Verán, un ejemplo básico de la adulteración es en los mercados. No sé, te voy a preguntarte exclusivamente, verás, voy a preguntarle a Zuleidi o a Jennifer, ¿ya? O Yasmín, ustedes que me comentaron que actualmente ustedes en los lugares que ustedes residen son en los lugares así alejados de la ciudad, ¿ya? Lugares netamente dedicados a la agricultura, a la ganadería. Ustedes tienen facilidad de adquirir leche, digamos, ¿no es cierto? Productos lácteos. ¿Es así o no es así? No sé, su lady, Jennifer, alguna de ustedes, Yasmín, puede compartirnos o aseverar esta parte que les estoy preguntando. Yo no, o sea, sí hay las tiendas y eso, pero así de eso de ganado y eso no. Es que sí es un cantón en donde vivo. Ya, perfecto, Yasmín. Tú eras la que Aquí, nos... ya, ¿qué nos decía su lady? O sea, se te cortó un poco el audio cuando interveniste. No sé si por favor le habilitas el micrófono. En el sector donde tú vives tú tienes, o sea, accesibilidad, me decías, a conseguir fácilmente leche cruda, tal vez, o donde tú consigues la leche, ¿cómo la consiguen? leche cruda, Inge. Yo sí tengo la posibilidad, porque de hecho mis papás tienen ganado. Ya. Te hago una pregunta, no cierres el micrófono, verás, estimada su lady. Em, las leche cruda que allá debe haber centros de acopio ahí, ¿no es cierto? Donde venden donde les compran, ¿no es cierto? Así a los ganaderos les compran, ¿no es cierto? Ciertos lugares, ciertos intermediarios y esa leche van a parar a los mercados, a centros de acopio. Por el sector donde tú vives, ¿hay así centros de acopio donde Sí, almacenan se va a leche? dejar la leche, se va a dejar la leche a unas fábricas, a las fábricas. Ya, perfecto, ya. Entonces, mira, en base a esta experiencia que nos relata su lady, muchos lugares, bueno, no hablo me voy a referir Nuestra a, leche es alpina, Inge. ya. Alpina les compra la leche, ¿no es cierto? A los productores ganaderos de tu sector, ¿no es cierto? Sí, Ya, perfecto. Verás, les compran a cuánto es que les compraban. Yo trabajé una temporada, ¿no? En Alpina, en otro lugar. Les compraban, creo que a 40. Bueno, no vamos a hablar de los precios de la leche. Vamos a hablar, me estoy yendo del tema. Vamos a hablar de la adulteración de la leche. Hay mercados, bueno, los ganaderos, en este caso, las empresas lácteas, ellos hacen pruebas, ¿no? O sea, hacen por ejemplo, a las leches crudas que cogen no solo, digamos, hablemos del caso de la familia de su lady, de todo el sector de donde tú vives, como es sectores netamente ganaderos, todos ellos producen leche, ¿no es cierto? Tienen por ahí vaquitas, tienen cabezas de ganado, y tienen por ahí, hablemos de, no sé, unos 40, hablemos que tienen, no sé, unos 40, 80, 100 litros cada familia que van vendiendo y llegan los tanqueros. Estas leches van a esos centros de estas empresas lácteas y las empresas lácteas hacen unas pruebas, ¿no? Unas pruebas físico-químicas a la leche. Ahí descubren, por ejemplo, si las leches son adulteradas o no. Digo porque, de cierta manera, cuando ustedes compren la leche cruda hablemos en los mercados, ¿no? No sé, en Ibar, en el mercado Amazonas, cuando, bueno, estaba aperturado. Los mercados normales, donde te venden leche cruda, muchas de esas leches, cuando, bueno, yo era estudiante, nosotros hicimos una evaluación de la calidad de la leche cruda y cogimos varias muestras, ¿no? De algunos locales donde expendían leche cruda y hicimos unos análisis y descubrimos, por ejemplo, que tenía adulterado, pero hay algunas que tenían ciertas cantidades trazas. Trazas me refiero a cantidades mínimas, pero están ahí, ¿no?
de que están ahí, están ahí. Tenían a veces un poco de residuos de maicena, porque hacían pruebas de almidones, que lo que quiere decir que estaban poniéndoles harina. También descubrimos que había adulteración en la parte del agua, es decir, la composición química, como ustedes ven, del agua es aproximadamente del 87%. Entonces se hace una prueba de densidad. La prueba de densidad en la leche permite descifrar si la leche está, le han colocado un poquito más de agua o es leche natural 100% de vaca, o sea, extraída de las ubres de la vaca, podríamos, por decirlo así. Entonces había estas adulteraciones donde se encontraba estos hallazgos que tenían un poquito más de agua, algunas tenían restos de almidón. Entonces esas son leches adulteradas. Entonces esos son alimentos adulterados, ¿sí? Entonces yo podría ponerles como ejemplo en el examen, ¿no? Ahorita que abordé este tema sobre las leches, adulteraciones, ¿no es cierto? No son en este alimento, ¿no? Hay otros alimentos también que pueden ser adulterados, pero en este caso, pues nuestra concepción está clara sobre lo que es la adulteración, ¿ya? Está comprendido, chicos, qué es adulterado, qué es un alimento adulterado, ¿sí? Sí está claro hasta aquí estos conceptos. No sé si tenemos alguna pregunta, algo que quieran ustedes aportar, algún caso que ustedes hayan visto de adulteración de, no sé, de alimentos. Yo he mirado bueno, he escuchado Inge ¿cómo es? Del alcohol, del licor. Ya, perfecto. El alcohol adulterado, exacto, sí. Sí, Nos hablan de las puntas que llaman las puntas. claro, es que aquí en donde vivo escuché un caso de un señor, bueno, que había estado tomándose con los amigos, había Ya, sido el trago adulterado y él se enfermó y creo que ya estaba capaz así de morirse, decían, no sé. ya, perfecto, sí. El famoso alcohol adulterado, ¿no? Aquí en Ecuador también hubo unos casos, licor adulterado hubo, ¿no es cierto? Vendían incluso clandestinamente. Claro, en este caso, pues, ¿cómo es que se daban cuenta que el alcohol era adulterado? Incluso había, ¿no es cierto?, denuncias en muchos canales, ¿no es cierto?, de canales en Teleamazonas, en Ecuavisa salieron, ¿no es cierto? ¿Cómo se dan cuenta, ¿no es cierto?, qué daño te puede causar, ¿no es cierto? Ya. En este caso, bueno, estamos topando lo que son alimentos, ¿no? Pero, bueno, ¿qué opinan ustedes antes de topar sobre el licor adulterado? ¿Creen ustedes que el licor es considerado como un alimento o no? ¿Qué opinan ustedes, muchachos? ¿No, ingeniero? No es un alimento, ya. El licor, ya. Perfecto. ¿Alguien más tiene alguna apreciación? ¿Creen que todos los licores, alguno de los licores puede considerarse como un alimento? De ahí vamos a topar este tema que nos dice Yasmin, es muy Algunos interesante. licores sí pueden. Sí pueden ser. Por ejemplo, ¿cuál es, Carlitos? ¿Cuál licor puede ser? No tengo claro ese tema. Ya. Pero sí he escuchado que sí es bueno, creo, ¿no? Sí, sí es bueno. Sí he escuchado por ahí. Ya. Perfecto. Bueno, en sí, si hablamos de licores, estamos hablando de alimentos. Hay algunas bebidas alcohólicas que sí se consideran alimento. Las que sí se pueden considerar como un alimento son el vino, por ejemplo, el vino tinto, ¿ya? El vino tinto es considerado más allá de una bebida alcohólica, un alimento. ¿Por qué?
Porque el vino tinto, pues ustedes saben que proviene de dónde, de las uvas, ¿sí? Uvas fermentadas. Las uvas contienen unos componentes que se llaman antocianinas, ¿sí? Las antocianinas se conservan a pesar del proceso de fermentación, a pesar de que hay graduación alcohólica, están presentes ahí. Las antocianinas, en una copita de vino hay antocianinas. Las antocianinas son antioxidantes. Y si es un antioxidante, pues te beneficia a tu organismo. Previene los radicales libres. ¿Han escuchado ustedes los radicales libres? Precursores del cáncer en las células cancerosas. Entonces, incluso para el rejuvenecimiento, ¿no? Hay terapias con estos componentes de las uvas que están presentes en el vino, por eso se considera un alimento. ¿La cerveza también puede considerarse un alimento o no? ¿Qué creen ustedes? ¿Qué creen? No sé. Sí, sí. Ya, Jennifer, Carlos dice sí. ¿Por qué crees, Jennifer o Carlitos, que sí es la Yo cerveza un... en una situación he escuchado que, bueno, en el colegio no pasó, que un compañero tenía cálculos, creo que se le llama, no me acuerdo muy bien. ¿Ya? Tenía eso y le mandaron a tomar cerveza para que no, para que se le salgan los cálculos. Cálculos, creo que le dice unas bolas que tienen en el estómago. Servía la cerveza para eso, para eliminar eso. Ya. Y eso. Y la cerveza también sirve como vitaminas, porque he escuchado que si pones, o sea, no tomar así a lo exagerado, te brinda vitaminas, muy bueno para el crecimiento de uñas, de cabello, algo así. eh, Me he puesto a leer algo más o menos por ahí. Ya, muy bien, Carlitos. Perfecto. Lo que tú acabas de decir, pues en cierta manera sí tiene concordancia, verás. Muchos médicos, lo que tú dices son cálculos, se llaman cálculos del riñón, son piedritas, formados por oxalato de calcio, son ya. Los cálculos se generan, ¿no es cierto?, en el riñón por acumulaciones de calcio. Ya hemos de ver en la parte de química, pero un poco me adelanto. Entonces, estas piedritas se las llaman, son como piedritas prácticamente, porque el calcio es un mineral y se calcifica. Entonces, esas piedritas generan cólicos, unos dolores terribles. Entonces, una forma de eliminar es consumir, sí, cerveza en ayunas. Los urólogos, y hablo que los urólogos, verás que es un médico especialista, ¿no?, en las vías urinarias, ellos te mandan a consumirte en ayunas una cervecita, que saben decir. Pero ojo, solo es una cervecita, muchas personas la dan han dado de moda que saben decir para sanar el chuchaqui y todo eso, no sé si han escuchado. Entonces, le hicieron mal uso de este adagio, de esta recomendación médica. En sí, en lo que te ayuda es porque es bien diurético, es decir, la cerveza es diurética. ¿Qué quiere decir diurético? O sea que te ayuda bastante a que los riñones tengan un funcionamiento más rápido y puedas evacuar, ¿no es cierto? Por eso es que cuando toman cervezas, no sé si ustedes tomaban antes de esta situación de la cuarentena por ahí unas cervecitas entre amigos, en reuniones sociales, te incita a ir a cada rato al baño, ¿no es cierto? Ya. Entonces, eso y la parte que mencionas, como nosotros vimos las levaduras, estábamos estudiando las levaduras, ¿no es cierto? Las levaduras, en la cerveza hay levaduras, va a haber un poquito de levaduras muertas, ya. Las levaduras tienen en su composición química complejo B, ¿no es cierto? Perdón, vitaminas del grupo B. Ahí tenemos la vitamina B6, la vitamina B12, la B1. También, también los lúpulos los lúpulos que nos preguntaba ayer Emilio, también te aportan este tipo de nutrientes, así como la cebada, ¿sí? Entonces, por esa parte nutricional también la cerveza tiene su parte, o sea, una parte nomás de ella, ¿no? Es considerado como un alimento, pero no es, o sea, considerado uno de los alimentos más nutricionales o más recomendados. Tiene, por esa composición química compleja que tiene la cerveza, es fuente de cierto tipo de nutrientes, ¿ya? Especialmente los del grupo B, ¿no? De las vitaminas B, ¿ya? Entonces, sí, ¿no? Puedo yo algún rato ponerles en la prueba. Son considerados como alimentos. Por ejemplo, yo les pongo el whisky, el vodka, el ron, pero por ahí les pongo el vino. Entonces, ustedes ya saben cuál sí va a ser considerado como un alimento.
En sí, volviendo a los alimentos adulterados que nos estaba haciendo Yasmín, ¿no? Sí, por ejemplo, hubo muchos casos, por ejemplo, de alcohol adulterado, ¿sí? ¿Qué es lo que genera o en qué sentido es que ha sido adulterado? Va a decir, ¿cómo es que está adulterado cómo se llama, el alcohol, ¿no? ¿En qué sentido está adulterado el alcohol? Como ustedes saben, a ver, el alcohol, ¿qué tiene en su composición química? Etanol, ¿no es cierto? La mayor parte de una bebida alcohólica está formada por etanol, ¿no es cierto? Si hablamos de que tiene etanol, es alcohol etílico. Etanol, entendámoslo como alcohol etílico. Pero los alcoholes adulterados a los que nos hacía referencia Yasmín, ¿no? Eh, Son alcoholes donde prácticamente son mal destilados, es decir, cuando se realiza el proceso de destilación, ¿no? Para obtener alcohol, normalmente aparecen otro tipo de alcoholes. Hay alcoholes superiores, entre ellos hay otros alcoholes conocidos, muy conocidos como el metanol, por ejemplo, ¿ya? El metanol es otro alcohol, ¿ya? Pero el metanol no es un alcohol ingerible, o sea, no es apto para el consumo humano, por decirlo, podría decirlo, ¿ya? El metanol es el Disculpe una famoso pregunta. alcohol. Dime. Disculpe si yo tengo una botella de alcohol así guardada y pierde la fecha de vencimiento. Ya. ¿Qué Bueno, sucede ahí? hablas de la caducidad del alcohol, ¿no es cierto? Ya. Bueno, en sí el alcohol no es que puede llegar a tal vez a transformarse en otros componentes químicos, pero metanol no llegaría, digamos, a obtener, ¿no? Como ya estuvo bien, digamos, destilado el alcohol, ¿no es cierto? Solamente hablamos de que tiene en su composición química etanol. En este caso, bueno, antes de topar, estamos con el metanol. El metanol, pues, puede causar, si una persona ingiere metanol, puede causar ceguera, ¿no? Muchas personas pueden quedarse ciegos, ¿sí? Uno de los efectos perjudiciales del etanol es que te va a producir ceguera. Es que el metanol, pues, en sí es usado para la industria de los cosméticos, para otro tipo de alimento, perdón, para otro tipo de productos, ¿sí? En la cosmética. Ingerir el metanol, pues no te aporta ningún beneficio al organismo y más bien lo que te va a perjudicar es en este sentido de que te va a causar daños. Te va a causar primero daños hepáticos, daños al hígado y también daños permanentes, ¿no? O temporales, incluso hasta la ceguera, ¿sí? Entonces, ese es el problema con algún tipo en este caso hablamos de productos adulterados, ¿ya? Es lo que nos hacía referencia Yasmín, ¿no es cierto? Los licores adulterados, estamos hablando de algo, de un producto que ha cambiado en sí su composición química. ¿Por qué ha cambiado su composición química? Como explicamos del concepto, para disimular con fines de lucro, ¿no? Con fines de lucro, ¿ya? Entonces, no se olviden de este concepto claro que yo les he puesto acá. De ahí vamos a contestar la pregunta de Santiago. No se olviden, chicos, aquí está en nuestro pequeño pizarrón, que es, que es un, que es un alimento adulterado, ¿no? Cuando tú le has incorporado intencionalmente algún otro componente para disimular su composición química. Yasmín, por ejemplo, nos hacía referencia, mira, si hablamos de la adulteración, ¿qué es lo que está pasando? La composición química original está siendo afectada, ¿sí? En este caso, por otro alcohol llamado metanol, ¿no es cierto? El metanol, ya. Y he hablado de los estragos, lo perjudicial que puede ser, ¿no es cierto? Si hablamos de licor adulterado.
Y sí, ¿por qué lo hacían? Con fines de lucro comercial, porque este era alcohol que estos se los vendían, ¿no es cierto? Indiscriminadamente. Y como sabemos que hay personas que les gusta bastante las reuniones sociales, tomarse un trago, entonces no medían los costos, decían, es que está más barato, es que me están vendiendo tal vez a $1, me están vendiendo a $1 el litro, pero no sabes que te están vendiendo metanol, pues, ¿no? O sea, te están vendiendo a más del alcohol, te están vendiendo otros compuestos que te van a hacer daño, ¿sí? Entonces es muy peligroso y hay que tener mucho cuidado cuando se consume este tipo de licores adulterados, ¿sí? Ya. ¿Está entendido entonces, chicos, lo que es en sí alimentos, alimentos adulterados? Ya, listo. Vamos entonces en este momento a lo que nos pregunta Santiago. Santiago, nos estás hablando. Espérame un segundito, voy un poquito nomás a refrescar mi garganta. A hablar mucho en la clase, por eso quiero que ustedes también interactúen en la clase, que un poco conversen, opinen sobre algún tema. De hecho, la próxima clase les voy a dar de igual manera, les voy a dar un tema a cada uno para que van a exponer la próxima clase aquí en seguridad alimentaria sobre temas específicos, ¿sí? Eh, Temas específicos que les voy a definir. Por ejemplo, hoy mismo podría definirles. Les voy a dar unos enlaces web también para que ustedes puedan definir, ¿ya? Antes de empezar de hablar lo de Santiago es interesante. Yo también me he preguntado muchas veces si el licor, o sea, si tienen un tiempo de vida útil. He visto yo del vino, ¿no? El vino sí tiene su tiempo de vida útil, si llega a caducarse. Empieza ya a cambiar las características del sabor, se ve perjudicado el aroma, el sabor. Pero en este caso, pues porque el vino tiene apenas 12 grados de alcohol, de 12, 14 grados de alcohol estoy hablando. En cambio, no sé, tú, Santiago, de qué me estás hablando, no sé, de bebidas alcohólicas como, no sé, el whisky, el ron, ¿no es cierto? Vamos a ver si esas bebidas que tienen un grado alcohólico más alto tienen esta vulnerabilidad de tal vez caducar, me preguntabas, ¿no es cierto? Ya. Entonces, antes de ir a ese punto, voy a ahondar en lo que vamos a hacer para la próxima clase. A ver, vamos a nuestro pizarrón. Vamos a nuestro pizarrón, verán. Vamos a nuestro pizarrón virtual y vamos a hablar sobre lo que vamos a exponer la próxima clase, cada uno de ustedes. Y obviamente ya saben que tendrán que intervenir habilitando las camaritas, ¿no es cierto? Ya. Pues no se olviden, esto era alimentos adulterados. Entonces tendrás cuidado, Yasmín, esos licores que por ahí te inviten a tomar, tendrás cuidado, ya sabes que son alimentos adulterados ahorita. Te puedes quedar, ya sabes, te puede dar muchos daño hepático, daño a los riñones y en el peor de los casos hasta se quedan ciegos, verás, por consumir metanol. A ver, verán, para la próxima clase, de ahí continuamos con tu tema, Santiago, sí está, de ahí continuamos con eso. Para la próxima clase, miren, vamos a realizar exposiciones. Ya, verán. Vamos a hablar primeramente, ahorita que estamos hablando sobre los alimentos adulterados, ¿sí? Vamos a hablar específicamente sobre alimentos. Vamos a hablar de dos tipos de alimentos, ¿verdad? Vamos a hablar sobre alimentos. Ya, esto es interesante. Alimentos transgénicos. Transgénicos. Los alimentos transgénicos. Transgénicos. Los alimentos transgénicos vemos que en sí son alimentos modificados. Alimentos en sí son alimentos modificados y ya no son naturales, o sea, dejan de ser alimentos naturales, ¿ya? Pero no son adulterados, ¿no es cierto? Ya. De estos alimentos transgénicos vamos especialmente a hablar de dos cosas. Vamos a hablar de las leches provenientes, porque alimentos transgénicos hay muchísimos, hay muchísimos. Vamos a hablar en este caso
de la leche proveniente de vacas que tal vez fueron modificadas. Hablemos de leche, podría ser leche transgénica, ¿ya? Va a ser leche modificada. Transgénica. Vamos a hablar sobre leche transgénica. Lo que pasa es que hay vacas que han sido modificadas genéticamente. Imagínate si una vaca es modificada genéticamente, lógicamente su leche va a tener otra composición. También vamos a hablar sobre la soya, ya, alimentos. La soya transgénica. ¿Ya? Después de esto, a ver, vamos viendo aquí. Este es uno. De los alimentos transgénicos, vamos a ver qué es la leche transgénica y vamos a hablar sobre la soya transgénica. ¿Alguien más? Quiero que intervenga sobre lo que es los beneficios de los alimentos transgénicos. ¿Hay beneficios tal vez en los alimentos transgénicos o no hay beneficios o hay perjuicios, ya? También hay algo que había puesto en mente y vamos a ver si es que, ya, sobre los alimentos, vamos a hablar sobre los alimentos y su relación y con el coronavirus, con el COVID, ¿no es cierto? Vamos a hablar. ¿Qué opinan ustedes, chicos? ¿Ustedes creen que se contagia, las personas podrían contagiarse con el COVID-19 si se consume cierto tipo de alimentos? ¿Qué dicen ustedes, chicos? Hablar sobre eso. Ya. Y hay otros ítems más que los tengo por acá. Otros temas. Los temas que, bueno, les tengo en la otra computadora. Ya. Por el momento tenemos esto, ¿no? Por el momento, si nos damos cuenta, yo tengo, aquí tengo uno. A ver, aquí tengo uno. A ver, aquí tengo para una persona. Vamos a escribir bonito. Aquí tengo uno, aquí tengo dos, aquí tengo tres. Tengo 4 temas ahorita, ya. Ya, verán, tengo 4 temas. Estos temas de acá que están pendientes, ya les voy a... Estos están pendientes, ¿no? Ya les voy a definir. Lo que pasa es que les tengo justo en mi otra computadora. Me parece que hablo de un virus ahí. Ah, no, sí. El otro es sobre... El otro... Tengo un quinto tema. Ya, me quedan pendientes 3 temas. El otro tema que vamos a hablar sobre el Helicobacter pylori, ya. Pylori. Ya. Tengo 5 temas. Hay 3 temas pendientes, ya. A ver, de estos 5 temas, no sé quién de ustedes voluntariamente se apunta, porque es obviamente que de ley, al final de cuentas, todos van a tener que participar, ¿no? No sé quién voluntariamente se apunta para hablar del primer Yo tema. la uno. Yo la uno. Ya. Bien. Entonces vamos. Yo la 4, Inge. Ya. No escuché. El cuarto de Santiago, ¿no es cierto? Ya. Sí. El segundo tema. ¿Tu nombre? Michelle. 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 Ya. Listo. Ya. El tercero es beneficios de los alimentos transgénicos. ¿Quién se apunta a hablar de este? ¿Alguien se apunta? Michelle ya está.
¿Su lady? Ajá. Ya. Beneficios, su ley. Sí hay beneficios, verán. En los alimentos transgénicos hay algunos beneficios. Por algo existen, ¿no? Si no, no existiesen en el mercado. Les cuento que el cornflakes, por ejemplo, el famoso cereal cornflakes es un alimento transgénico. Bueno, aquí me he comido la N, ¿no? Alimentos, corrijamos ahí ya. Me he comido ahí la N. Sí, el famoso cornflakes, el cereal que ustedes, bueno, no sé si ustedes consumen, pero ese es un alimento transgénico por si acaso. Y vamos, el Helicobacter pylori. A ver, alguien se apunta para hablar sobre la bacteria. Es una bacteria esta, ¿no? El Helicobacter pylori. Alguien se apunta a hablar sobre el Helicobacter pylori. Yo, Ah, pero es que ya estás tú con un tema, estimado Carlos. Tú estás, me parece, tú quieres hablar de la leche transgénica. Ajá, la sí. Bueno, en este caso voy a escoger voluntariamente, ¿ya? Te voy a poner a ti, Ariana, ¿te parece? Vas a aprender bastante, incluso verás, del Helicobacter pylori, aunque tú no creas, es una bacteria que es responsable bueno, la hacen responsable del cáncer de estómago. El Helicobacter pylori, de hecho, la tiene el 80% de la población. Es posible que muchos de ustedes tengan esa bacteria en su estómago. Es la responsable de la gastritis también, ¿sabían? Nos vas a aprender bastante con este de Ariana. Bueno, yo sí conozco full de esta bacteria porque yo he padecido del Helicobacter pylori, no sé si todavía lo tengo, a pesar que a mí hice un tratamiento con antibióticos, pero he ido y venido. A veces me regresa, verás, la gastritis, hay temporadas que me curo de la gastritis. Entonces, los temas faltantes yo ya les voy a indicar en este caso me falta para Yasmín, para Emilio y para Jennifer me falta, ¿ya? Entonces, ya, ¿en qué va a consistir la próxima clase? Ya. Mañana les doy los 3 temas faltantes, en este caso a Emilio, a Yasmín y a Jennifer, ¿ya? A ustedes 3, mañana les doy sus temas. Ustedes van a consultar, o sea, todo lo referente a los temas dados. Ejemplo, miren, por ejemplo, me voy a regresar un ratito me voy a regresar un poco a la intervención. Ya, supongamos que voy a hablar, ya, supongamos que alguien va a tocar el tema en este caso, ya, hablemos del Helicobacter, por ejemplo, ya, Ariana. Supongamos que yo ahorita hago el papel de Ariana y voy a hablar sobre el Helicobacter. ¿Qué es lo que tú tendrías que hablar de esto? Primeramente vas a describir, ¿no es cierto?, que es una bacteria, ya, es una bacteria. Entonces tú tienes que hablar qué tipo de bacteria es, ¿no es cierto? Si es un bacilo, si es un coco. Es un poquito de metiéndole un poco al tema de microbiología. Ya. De esto vas a hablar, por ejemplo, esta bacteria, ¿en dónde se encuentra? Te puedes decir, se encuentra en el tracto intestinal, en el duodeno, no sé. ¿De qué se alimenta la bacteria? Y generalmente, o sea, ¿qué es lo que causa, no? ¿Qué te causa? ¿Qué causa esta bacteria? ¿Es beneficiosa? Puede poner, ¿es beneficiosa o es patógena? Entonces, eso vas a hablar tú, ¿es beneficiosa? ¿Beneficiosa o es patógena? Una bacteria muy interesante porque te imaginas que sobrevive a los ácidos gástricos y en los ácidos gástricos son demasiado fuertes, ¿no? Para que pueda sobrevivir. ¿Cómo puede sobrevivir ahí? ¿Ya? Entonces, bueno, hay otro compañero al que le voy a asignar el día de mañana y voy a hablar sobre una bacteria benéfica. De hecho, voy a hablar, son unas bacterias lácteas, que es la que va a ser, digamos, la contrapuesta a las bacterias que vas a defender tú. Hay unas bacterias, por ejemplo, ahorita que topo el tema, por ejemplo, ustedes en la elaboración del yogur, les pregunto, ¿no?
así gradualmente. De ese tema también le voy a hacer partícipe a otro alumno. Cuando ustedes consumen el famoso yogur, ¿no es cierto? Cuando consumimos el yogur, ¿por qué será que consumimos el yogur? O sea, a más del gusto, ¿no? A más del gusto, decir, es que es un sabor característico, es Por el especial. lactobacillus GG. Ya, Carlos nos dice por el lactobacillus GG. ¿Alguna otra causa o beneficio o razón por la que se deba consumir los yogures? ¿Qué opinan ustedes? Para mejorar la digestión. Ya, perfecto, Jennifer. Nos hablas de la digestibilidad. Ya. Fui su lady. Dije, Pero Jennifer, Jennifer abrió el micrófono. Yo también. Ya te caché. O sea, abrió el micrófono Jennifer, pero hablaste su lady. Ya. Es que yo le visualicé en la pantalla a Jennifer. Ya, la digestibilidad. Bueno, ya me ganaron. ¿puedes repetir, querida Jennifer? Estás al aire ahorita, Jennifer. ¿Puedes ahorita? Yo decía sobre de las vitaminas también. Ya, perfecto. Entonces, ese es el tema que voy a ponerle, ese es el tema que le voy a enviar a otro estudiante. Es sobre bueno, en este caso hagámoste a ti, Jennifer, ya que estás ahorita preguntando, a ti te voy a incluir ese tema, son sobre, espérate, voy a regresarle acá a la pantalla para que solo Yasmín y Emilio, mañana les doy los temas a ellos. Verás. Ya. Entonces, regresando a nuestra pantalla, estimada Jennifer, tú vas a hablar de eso. Es bien interesante, verás, del que te va a tocar a ti exponer. Entonces tú, vámonos aquí 6. Cambiemos de color. 6. Tú vas a hablar sobre las bacterias probióticas, ¿ya? Bacterias probióticas y no probióticas. ¿A qué me refiero con bacterias no probióticas? Eso les pregunto yo. ¿Ustedes creen que en este caso hablemos de lactobacillus? Hablemos de algunos lactobacillus, no de todos. Algunos lactobacillus. ¿Creen ustedes que pueden colonizar en los intestinos, ¿no? En los intestinos, si una persona consume, ¿no? Hablemos de que si una persona consume habitualmente yogur, eso es lo que tienes que exponer, mi estimada Jennifer, ¿ya? Ya. Este tema es para ti, ¿no? Vamos aquí, Jennifer. Ya. Entonces tú vas a exponer ese, ¿no? Las bacterias probióticas y las no probióticas. ¿Cuáles son no probióticas, ya? Te voy a decir cuál. Entonces tú vas a resumir eso. Y esta es la pregunta en la que debes centrarte. Algunos lactobacillus, bueno, aquí me he comido nuevamente la E, ¿no? Nuevamente pueden, ¿no? Pueden colonizar los intestinos si alguien consume habitualmente yogur. Cuando alguien consume, hablemos en este caso, bebidas fermentadas, yogur. ¿Ya? Listo. De eso es lo que tienes tú que exponer, mi estimada Jennifer, ¿ya? Entonces, ¿creen ustedes que al consumir yogur, ustedes van a hacer esa práctica, ¿no? De crecimiento de bacterias lácticas. ¿Creen ustedes que
En este caso hablemos del Lactobacillus bulgaricus o el Streptococcus thermophilus, ¿ya? Son unas bacterias que existen en en la composición, ¿no? Del yogur. Entonces uno cuando ingiere dice, claro, si yo consumo yogur es porque estas bacterias van a pasar por mi estómago y al final termina yéndose a mi intestino. Esa es la pregunta. ¿Sobrevivirán, creen, estas bacterias o se adaptarán a nuestra flora bacteriana? ¿Sobreviven? ¿Se mueren ahí? Por algo, o sea, ¿por qué es que la industria láctea se centra en el consumo o explota sus productos lácteos, ¿no es cierto? Para que compren las personas, ¿ya? Perfecto. Entonces, la próxima semana, cada uno de ustedes, los temas que he dado, repito, solo me falta para Yasmín y para Emilio. Les doy el día de mañana en la clase de química, les doy, ¿ya? Entonces, eso vamos a exponer la próxima clase aquí en seguridad alimentaria. Tendrán que, ya saben, abrir sus cámaras un ratito, exponen, poco van a hablar. El tiempo mínimo de intervención, ahora vamos a subirle, vamos a hablar un poquito más ya. El tiempo mínimo va a ser de 5 minutos, es decir, mínimo tienes que hablar 5 minutos. Si hablas 6, 7, 10 minutos, 12 minutos, 15 minutos, no hay problema. Pero mínimo por lo menos tendrán que intervenir explicando 5 minutitos, ¿ya? Vamos a hacer una clase así bien debativa, es decir, cada uno vamos a preguntar, vamos a hacer un debate quiere decir que vamos a hacer una contrapuesta. ¿Qué quiere decir una contrapuesta? Que uno va a tener que defender, o sea, como si fuese su ideología, su forma de pensar. Supongamos que Zuleidi, te topo el ejemplo, Zuleidi. Supongamos que Zuleidi va a hablar sobre los beneficios de los alimentos transgénicos, ¿no es cierto? Ella va a hablar, por ejemplo, va a decir, me pongo en el papel de Zuleidi, va a decir, a ver, los alimentos transgénicos, entre los beneficios que tiene, son, por ejemplo, que al ser algunas plantas modificadas genéticamente, son más resistentes, digamos, a los plaguicidas, son más resistentes a los virus. Recordemos que los virus también les atacan a las plantas, ¿no? No solo a los organismos vivos como nosotros los humanos. Todo organismo vivo es susceptible a bacterias, a virus. Entonces, por ejemplo, el virus del mosaico del tabaco, por ejemplo, es un virus que acaba con los ¿cómo es? Perdón, con con la planta de tabaco. Y ustedes saben que la industria del tabaco es muy rentable, ¿no? Bueno, antes de la crisis del coronavirus, es muy rentable. Entonces, es un virus que acaba relativamente con la planta. Supongamos que por medio de la ingeniería genética, hablamos de los transgénicos, pueden crear una variedad de una planta muy, digamos, resistente a estas bacterias, ¿ya? O por ejemplo, no sé, supongamos que ustedes llegan al mercado y consumen una sandía y ustedes se encuentran con la sorpresa que al partir de la sandía ya no tiene pepitas y dicen, wow, o sea, a mí me generaba mucho problema cuando consumo sandía, es muy molesto las pepitas, ¿ya? Entonces esa sandía, si ya no tiene pepitas, es un alimento modificado genéticamente. Puede ser la ventaja de que para muchas industrias, para muchos comensales, ya les causa menos molestia. Algo así podríamos decir, ¿no? Ese es el punto positivo, digamos, si es que yo hablara de alimentos eh, transgénicos, ¿no? Haciendo el caso de que yo expusiera o defendiera mi idea en el papel de su lady, digamos, ¿no? Que tú eres la que va a abordar sobre eso, ¿no? Sobre los beneficios. ¿Qué beneficios hay sobre los alimentos transgénicos? Por ejemplo, puedes hablar de la industria Cornflakes, ¿no es cierto? Cornflakes es un cereal, ¿no es cierto? McDougall creo que es la empresa propiamente. Sí, McDougall creo que es. Que te vende ese cereal, ¿no? Ese cereal es hecho a base de trigo, ¿ya? Trigo. Esas hojuelas son hojuelas de trigo, no sé si ustedes han visto, esas que se ponen en la lechecita y toman en el norte, es más característico del desayuno norteamericano, hojuelas de cereal. Esas hojuelas son hechas de cereal. ¿Y de qué cereal hablamos? Hablamos del maíz y hablamos de maíz transgénico, ¿sí? Ese es transgénico. Entonces, más o menos eso sería una aclaración cómo pueden ustedes defender su idea, ¿ya?
¿Qué más? Ya. Entonces, antes de concluir la clase, vamos a lo que nos preguntaba Santiago. Estábamos en lo que nos había hablado Santiago, si es que las bebidas alcohólicas, nos estabas preguntando, tienen, no sé, tienen fecha de caducidad, tienen duran para toda la vida, ¿qué creen tú, no es cierto? Bueno, vamos a ver, verás, vamos, espérate un chance, quiero salir de aquí, dejar de ver este anuncio. Ya. Hagámosle un poco grandecito. Ya. A ver, entonces, para ir a lo de las bebidas alcohólicas, me estaba preguntando Santiago, ¿qué pasa con el alcohol? Dice, las bebidas alcohólicas tienen caducidad. Sabemos que las concentraciones de alcohol, ¿no? Pues ahí no crece ningún tipo de bacteria, no crecen microorganismos, ¿no es cierto? Ya. Entonces vamos a ver un artículo directamente. ¿Qué pasa con las fechas de caducidad, no? Pueden, mira lo que dice, pueden permanecer durante muchos años. Ya. Vamos a ver, dependiendo de qué tipo de bebida alcohólica nos referimos, ¿no? Comenzaremos con lo que podríamos llamar alcoholes básicos, a los que no se les añade azúcar. Claro, los que no se les añade azúcar son, por ejemplo, el vodka, el ginebra, el ron o el whisky, ¿ya? Son los más estables. Y si no se abren y han sido almacenados, tienen durabilidad indefinida. Ya, pero esto es lo que nos preguntas, ¿no? Una vez abiertos, no tienen una fecha de caducidad precisa. No tienen una fecha, ¿no? No dice, aunque deberían de consumirse dentro de un año para poder disfrutar sus propiedades organolépticas. Claro, verás, Santiago. Hay componentes aromáticos, ¿ya? En estas bebidas hablemos, no sé, del vodka, el ron o el whisky. Tienen componentes aromáticos como ¿cómo es? Aldehídos, acetaldehídos, sí, cetonas. Esos son los que le dan ese aroma característico, ¿ya? Cuando tú percibes y dices, tiene ese olorcito fuerte, ¿no es cierto? Ese olorcito como a madera, como ese olor ahumado. Esos olores sí son volátiles. ¿Se acuerdan que eran volátiles, no es cierto? Volatilidad, pues como vimos en las clases de química, se desprenden fácilmente, se evaporan. Entonces esas propiedades organolépticas se perderían, ¿ya? Y al perderse ese, o sea, ya no tiene mucho sentido tomarte una bebida tal vez desabrida, ¿no? Y aquí habla de las que se pone azúcar, pues esas sí hay que ver la etiqueta, ya. Aquí habla de la leche, de los huevos, lógicamente esos sí se caducan y se acabó con el artículo. Listo. Entonces, respondiendo a tu pregunta, lo que se van a desaparecer tal vez son los aromas, mira. Si es que tú tienes una botella, pero ya les has abierto ya la has destapado, hay aromas, hay componentes químicos que son volátiles, como te digo, el caso de las cetonas, acetaldehídos, esas son volátiles y por eso es que siempre dicen tápele la botella o póngale el corcho a la botella. Si tú les dejas así a la intemperie, después vas a tener tal vez un licor ya no aromático, también te va a cambiar un poco el sabor, pero deteriorarse no puede deteriorarse porque tiene una concentración alcohólica. Lo que va a pasar es, ¿qué va a pasar con el alcohol? De a poco se puede ir evaporando y vas a ver que la cantidad de alcohol se va a reducir. Supongamos que tienes una botella, vamos acá, una botella, y si le dejas abierto un tiempo, vas a ver que con el pasar va a ir disminuyendo en la mitad, luego va a ir bajando gradualmente y se te va a ir de a poco. Tú sabes, el etanol tiene enlaces más débiles y se pueden evaporar, ¿no? Lo que pasaría es eso. Se iría de a poco disminuyendo la cantidad de etanol en tu bebida alcohólica. Y cambiar también, sí, un poco el sabor y el aroma. Listo, chicos. Entonces, a ver, antes de terminar la clase, iba a indicarles sobre la experimentación. A ver,
En la clase de microbiología voy a subirla a la plataforma virtual del instituto. Ustedes pueden ahí visualizar la última parte. Con respecto a la elaboración del yogur que ustedes van a tener que hacer como práctica, miren, voy a mostrarles ahorita unas imágenes. Hay un punto crucial que ustedes deben desarrollarlo y ayer, justo ya terminando la clase, les voy ahorita a compartir, verán. Por ejemplo, como yo les dije el día de ayer, ustedes tendrán que trabajar con una muestra de yogur, si es posible, más recomendable, ¿no? Consíganse en yogur natural. Ya, verán, lo que pasa es que aquí estas fotos están en desorden. Bueno, de todas maneras les voy a proyectar. Ya. El secreto es que ustedes logren mantenerle caliente cuando hayan hecho la inoculación. La inoculación, ¿en qué consiste? En poner una muestra de yogur en la leche caliente, pero ojo, no pondrán el inóculo en la leche y ponen a calentar la leche hasta llegar a los 45, no. La leche solita, sin el inóculo, debe ser calentada hasta 45 grados centígrados. A los 45 grados centígrados, en ese momento apagas el fuego de la hornilla y ahí le vas a incorporar el yogur. O sea, ahí ustedes están sembrando bacterias, haciendo una inoculación, ¿ya? Entonces, voy a proyectarles unas imágenes. Verán, voy a explicar cada imagen, porque la parte crucial de aquí es la temperatura. La verdad, pues es la temperatura la parte crucial de aquí. En este caso, miren, por ejemplo, ustedes van a... esta es una foto donde yo aperturé en este caso el horno, ¿sí? Ya. Cuando yo aperturo el horno, ustedes tienen que insertar un ratito la mano para sentir, o sea, qué tan caliente esté el horno. En ese momento, ojo, tienen que apagar el horno, ¿no? Apagan el horno y con el calor residual que va a generar, que se va a quedar ahí en el horno, ese es más que suficiente para que ustedes le dejen ahí a la muestra sembrada de yogur. Voy a pasar otra imagen. Ahora voy a pasar acá, tengo una segunda imagen que es también crucial. Eh, Ustedes en el proceso de calentamiento de la leche tienen que estar meciendo la leche, no le dejarán puesto ahí y se olvidan, ¿no? Tienen que, como ustedes ven, por ejemplo, en esa imagen, que es de mi humilde cocina, tienen que hacerle a llama bajita nomás, ahí está calentándose la leche. No le harán a llama alta porque se les va a subir bruscamente la temperatura hasta unos 60, 70 grados centígrados. Tienen que estar, como se dice, revolviendo constantemente la leche para que no se asiente. Ya, ¿cómo me doy cuenta? Me va a decir, profe, ¿cómo me doy cuenta que tiene la leche ya llegó a los 45 grados? Si yo no dispongo de un termómetro, eso es lo que me van a preguntar, ¿cierto? Hay una imagen, esta imagen por aquí. Ya, verán, aquí está la imagen. Por ejemplo, en esta imagen que estoy compartiendo, ustedes pueden ver que se está insertando, en este caso, un termómetro. Ya. En mi parte, pues, como ustedes ven, sí dispongo del termómetro para medirle la temperatura. Pero en este caso, como ustedes, como dicen, no pueden, normalmente no tienen, tal vez, el... Un segundo, se me fue esta imagen.
no tienen un termómetro, ¿cómo es lo que van a hacer? Van a decir, profe, ¿cómo hacemos? Espérenme un segundito, solo me estoy ingresando ahorita a la aplicación de WhatsApp web. Hay una imagen que me ha faltado descargar. Es justo aquella donde está. ¿Dónde está? Ya. Última. A ver, denme solo un minutito. Estoy buscándole esa imagen. Como no, ustedes no van a disponer del termómetro, les va a ayudar full. A ver, ¿dónde está? No la encuentro. Está por aquí. Aquí. A ver, le voy a enviar de nuevo. No le he tenido enviado. Una imagen. Tomé como 3 fotos de eso. Aquí está. Ya. Aquí está la imagen. La encontré. Solo me toma. Ya. Ya está. A ver, vamos al web. La voy a descargar de aquí. Descarguémosla. Descargar. Ya. ¿Dónde está? ¿Qué carpeta fue a parar? Ya. Perfecto, chicos, ya está. A ver, les voy a compartir. ¿Cómo me doy cuenta que ya he llegado a los 45 grados centígrados, pero no dispongo, ¿no es cierto? No dispongo de un termómetro. Entonces, lo que simplemente vamos a hacer es lo siguiente. A ver, esta no es. Ya. Ustedes simplemente van a insertar despacito el dedo, a pesar que hay un videoclip donde les voy a enviar, pero no muestra mucho cómo realizar este proceso. Ya. Ustedes simplemente verán. Van a insertar así. Obviamente hay que, bien lavaditos, ¿no es cierto? La mano, meten el dedito, el dedo meñique van a insertar, ¿ya? O pueden insertar el dedo índice, ¿ya? Pero cuando ustedes inserten dentro de la leche, no tocarán el recipiente del fondo de la ollita, no se han de quemar. Metan en la parte superficial nomás, ¿no? De la leche. Y ustedes tienen que ser capaces de resistir, no sé, cuentan hasta 10, ¿no? O cuentan hasta 8 y tienen que soportar ese caliente, va a estar calientita la leche. Ustedes, si es soportable, ahí ya está a 45 grados centígrados. Si está demasiado fuerte, quiere decir que está más de 45, estará a unos 60 tal vez. Ahí no es conveniente. Lo que tendrían que hacer es poner un poquito de leche fría, revolver y que esté calientita. O sea, no nos sirve repito, no me serviría que la leche esté tibia, porque tibio equivale apenas a unos 20 grados centígrados. A los 20 grados centígrados, pues no se van a desarrollar las bacterias, ¿ya? En este caso, los lactobacilos. Necesitamos obligatoriamente que tengan por lo menos 40 grados centígrados. Los lactobacilos se desarrollan de 40 a 45 grados centígrados, ¿ya? Por lo tanto, como no tienes termómetro, necesitas tener esa temperatura. Si ustedes insertan el dedo y está ligeramente caliente, entonces es la temperatura óptima, ¿ya? Si está entendido, ese es el punto crucial. Ahí es cuando ustedes van a realizar la siembra. Una vez que ustedes hagan la siembra, repito, es la parte medular, la parte crucial. Entonces, miren, por ejemplo, yo me di cuenta de lo siguiente en el horno. Voy ahorita a abrir una segunda imagen. Ya. Por ejemplo,
hay que colocar el horno a 50 grados centígrados, ¿ya? ¿Qué quiere decir colocar? Si ustedes en la perilla del horno pueden graduarle que aparezca 50, chévere. Pero la mayoría de hornos, en el caso mío, por ejemplo, yo no tengo esa, no es digital mi horno y no sé, y estimo que el de la mayoría de ustedes tampoco lo es. Entonces, ¿qué es lo que van a hacer? Verán, presten atención. Encienden el horno, ¿sí? Hay que encenderle durante de 2 minutos y medio a 3 minutos, no más. Yo hice esta prueba, miren. Aquí está una imagen. Yo al encenderle esa foto que ustedes ven allí, bueno, es el horno, ¿no? Eh, Le inserté esta que está aquí, es del termómetro, y luego cerré. Entonces me di cuenta que haciendo una serie de pruebas que hice, a los 3 minutos aproximadamente, así de 2 minutos y medio a 3 minutos, ya se genera 50 grados centígrados aquí. Entonces, a los 50 grados, ustedes apagan el horno. Tienes que apagar el horno, ¿sí? Y obviamente cierran la puerta, ¿no? Cuando ya logran tener eso, entonces ahí su horno va a tener ese calorcito residual. Ahí es cuando ustedes van a insertar, ¿qué? Van a insertar la muestra de, en este caso, de leche inoculada, ¿no? Les voy a mostrar aquí, por ejemplo, cómo lo hice yo. Y yo luego inserté de la ollita donde ya calenté, miren en esa foto. Esta es la olla de leche que ya llegó a los 45 grados centígrados. Ustedes van a hacer, repito, metiendo el dedito ahí para que puedan percibir que la leche ya llegó a esa temperatura. Y de ahí yo la trasvasé a un recipiente. Este recipiente que está aquí es el que yo inserté después al horno, ¿sí? Entonces, va ahí una foto, una última foto y listo. De ahí eso ustedes le insertan en el horno y repito, ojo, el horno tiene que estar ya precalentado, ¿no? En esta imagen, como ustedes pueden ver, miren ahí yo ya inserté en el horno está insertado, le colocan un plato debajo, ¿no? Yo coloqué un plato debajo porque, bueno, mi recipiente es de plástico. Si ustedes pueden trabajar con la misma olla, no pasa nada, o sea, la misma olla de metal, la misma olla de acero que ustedes van a tener ahí, le colocan, sino que yo puse un recipiente porque como es plástico y el horno ya está calientito, genera calor, se puede quemar el plástico. Inmediatamente cierran, ¿no? Cierran la puerta del horno. Ya, aquí viene el truco. Ustedes tienen que, eh, una vez que cierran el horno, no es que le van a dejar ahí toda la noche. Ustedes esperan una hora, ¿sí? Esperan una hora. Y después de una hora, se va a bajar la temperatura del horno. No es que se va a mantener eternamente a 50 grados. Ustedes cierran, pasa una hora por reloj y ustedes tienen que, rapidito, abren la puerta del horno, le sacan sacan el recipiente y le vuelven a prender el horno, ¿ya? Repito, vuelven a prenderle el horno, tapan y le dejan otros 3 minutos que se caliente. Repito, ahorita este proceso sería que en este paso sería que el horno está sin el recipiente, sin el yogur inoculado, ¿ya? Pasa los 3 minutos, o sea, ustedes están nuevamente recalentándole el horno, repito, van a recalentar el horno. Pasa los 3 minutos y otra vez apagan, y otra vez cogen digamos, el recipiente y otra vez le meterían en el horno. Cierran la puerta del horno y ahí sí le dejan toda la noche. ¿De acuerdo? Si está entendida esa última parte, esa es la parte medular. Ahí van a Pero lograr... no pasa nada si le sacamos del horno y lo volvemos a meter, porque No, si le sacamos va a estar frío. no, sí se mantiene calientito. Es que solo le sacas por 3 minutos. Solo le sacas durante 3 minutitos. Ah, ya, bueno, ya. Entonces, solo le sacan 3 minutitos. Si es posible, podrías ponerle encima un paño para que se mantenga caliente, pero no, no hace falta. Yo lo hice así y me salió. Ya les voy a indicar las fotos, verás. Voy ahorita a pasarle las fotos, en las últimas fotos, después cómo les queda la consistencia, ¿no? O sea, a cada hora debemos calentar el horno, entonces.
Solo tienes que hacerle durante 2 veces, no cada hora, o sea, solo hay que hacer 2 calentamientos. El primero pasa 1 hora y un segundo calentamiento y pare de contar, nada más. 2 calentamientos nomás hay que hacerle. No sé si le entendieron, si le entendiste, chicos. Solo tienen que 2 veces calentarle. Porque si te pones Otra a... vez, ¿puedes explicar, por favor? Es que no entendí. Ya, verán, voy a indicarles ahorita la foto. Después les queda así, miren. Ahí si ven ese es el recipiente que yo utilicé en mi casa. Si ven que ya les queda la textura súper viscosa, miren, ahí yo estoy insertando una cuchara y ya se corta. Se les va a hacer así como Entonces una es cuajada. como hacer el queso. Exacto, súper parecido al queso. Muy parecido a hacer el queso, pero en este caso está sembrando bacterias, está sembrando lactobacilos. Ese Sí. procedimiento nos mandó a la plataforma, ingeniero. Sí, les voy a mandar en la plataforma va a estar subido el procedimiento. Ahorita yo les expliqué cómo lo hice yo, pero el de la plataforma, lo que pasa es que es un enlace de YouTube, no como lo hace una señora, pero ella no te explica tan detenidamente. Lo que yo me di cuenta es que hay que calentarle 2 veces al horno. Es decir, vamos a hacer 2 calentamientos. Es decir, calentamiento 1, durante 3 minutos apagas y pones la muestra ahí. La muestra ya inoculada, ¿no? Leche inoculada. Transcurre 1 hora y ha transcurrido 1 hora y tú abres la puerta del horno, le sacas tu leche inoculada, vuelves a prenderle el horno, le prendes en este caso, ya le prendes solo 2 minutos, 2 minutos y medio le prendes el horno, ¿ya? Y ya le vas a ver que está calientito. Apagas el horno y otra vez le metes la muestra inoculada y se acabó. O sea, solo vas a encenderle 2 veces. Y ahí si le dejan toda la noche que esté, o sea, ahí el cultivo creciendo, ahí va a estar creciendo el cultivo de bacterias en la leche. Ahí sí A la creo que me... segunda vez, disculpe, Ingela, ¿y a la segunda vez ya lo dejamos hacer toda la noche o...? Exacto, exacto, Ay, mi estimado Edwin. En la segunda... Y el último ya se puede poner cualquier fruta para disfrutar Ya, del yogur. espérate un ratito, Carlos, está adelantándote. Sí, solo 2 veces. En la segunda sí ya le apagan y ya pueden irse a su cuarto a descansar, a mirar, a hacer lo que tengan que hacer, ¿no? Alguna actividad, mirar televisión, hacer los deberes, ya. En la segunda vez sí ya para de contar y ahí le dejan, y ahí hasta el otro día lo dejan ahí, ¿ya? Y ahí sí al otro día recién van a abrir el horno y le van a ver que se les ha formado un coágulo. Entonces, eso sería mis estimados estudiantes. ¿Sí está entendido entonces esa parte? ¿Tenemos alguna pregunta tal vez para ya finalizar esta clase?